Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el video explicativo sobre el imperialismo, ¿sí? Ingresamos en la última etapa de la diapositiva que tiene que ver con lo que sería América Latina y el Caribe, ¿sí? Ya estuvimos viendo en el video anterior este tema, ¿sí? Hablamos de una introducción, ¿sí? Que va a haber un centro que va a extender su influencia económica y política sobre América Latina y el Caribe, lo hace de distintas maneras, ¿sí? A través de la cuestión, más de la cuestión política, de intervenciones armadas o de cobros por la fuerza. Y señalamos un primer caso que va a ser el de México, ¿sí? Donde hay una intervención directa. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, México, hay una intervención armada directa de los Estados Unidos, eso sería como un ejemplo que ustedes pueden poner, ¿sí? Por eso está el asterisco, para que pongan un ejemplo, México, ¿sí? Una intervención directa de los Estados Unidos, y también luego dijimos de Francia, ¿sí? Habría una segunda ahí, ¿sí? En el cobro por la fuerza sería una cuestión que, sí, me parece lo voy a dejar para lo último, después vamos a mencionar. Otros casos que mencionamos fue en este momento, ¿sí? De las islas. Les dije que mencionaron solo un ejemplo, el de Belice, por ejemplo, con el Reino Unido. Y nos metemos en un siguiente caso que es el de Cuba, ¿sí? Ese no lo expliqué la clase anterior. Bueno, Cuba, como gran parte de América Latina, no toda, pero gran parte de América Latina, fue un dominio colonial. Acuérdense que ya comenzamos a diferenciar el concepto de colonial de neocolonial y colonial, ¿sí? ¿Sí? Colonial y neocolonial, por eso hacemos la diferencia de la palabra. Cuba fue un dominio colonial, como gran parte de América Latina, desde el, por poner un número redondo, desde el 1500. ¿Sí? Y obviamente estoy hablando en general porque Brasil era de Portugal, por ejemplo, ¿no? Desde ese 1500, Cuba estaría acá, ¿sí? Como gran parte de la región latinoamericana, aunque no toda, un dominio español. La única, y no es menor particularidad, es que Cuba, al finalizar, digamos, a mediados del siglo XIX, ¿sí? A mediados, seguía siendo español. Ahí hay una fuerte, ¿se acuerdan que seguramente esto lo vieron en tercero? Digamos, desde el 1800, ¿sí? Desde el 1800, por poner otro número redondo, se dan los procesos de independencia en esta región, ¿no? Entonces, 1500 español, 1600 español, 1700 español, pero en el 1800, principios, se dieron los procesos de independencia en la región latinoamericana. Pero una excepción, por ejemplo, fue Cuba, que continuaba hacia 1850 siendo un dominio colonial español. Entonces, a mediados del siglo XIX, ¿qué fue lo que pasó hacia 1850? Se fue generando un movimiento de independencia, ¿sí? Liderado por Martí. Obviamente los españoles se resistieron a entregar Cuba y Martí se tuvo que escapar de la isla e ir a los Estados Unidos, ¿sí? En la isla progresivamente fueron entrando las empresas norteamericanas en esa isla que todavía era española, ¿sí? Y lo que se dio fue directamente la intervención norteamericana, ¿sí? En la isla de Cuba. Hay un conflicto con España, ya estoy hablando a fines del 1800. Fines del 1800. Entonces, a fines del 1800, Cuba era un dominio colonial español. Intervienen los Estados Unidos en la isla de Cuba y se da una guerra y ahí pierde España ese conflicto y tuvo de alguna manera que en el Tratado de París de fines del 1800 ceder las últimas colonias que le quedaban a
España, a fines del 1800, como perdió la guerra, tuvo en el Tratado de París como que reconoció que perdía sus últimas colonias, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿sí? Y ahí estaba vinculado los Estados Unidos, en las tres. Por eso, yo no pedí que lo marcaran, no me interesa, pero para que ustedes tengan una idea, es que, por ejemplo, las Filipinas acá, están en Asia, van a ser norteamericanas, las Filipinas. Lo mismo, y en América Latina pasó con Cuba y Puerto Rico, pero ahora vamos a explicar bien ese tema, ojo, ¿sí? Las tres eran dominios españoles, los tres eran dominios españoles, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y en el Tratado de París, España se ve obligado, no es porque quisiera, sino porque pierde la guerra, se ve obligado a desprenderse de esos territorios. ¿Sí? No nos interesa qué pasó con las Filipinas, nos vamos a meter en Cuba y Puerto Rico, sí, porque es de la región latinoamericana. Cuba entonces ahí declara la independencia. ¿Sí? Va a ser un territorio entonces que pasa de ser español a independiente. ¿Sí? Sin embargo, al breve tiempo se da la ocupación de los Estados Unidos del territorio y ahí como de alguna manera continúa el movimiento de independencia que se había originado contra los españoles, ¿sí? No es que los cubanos dijeron, bueno, no queremos depender de España, pero sí de Estados Unidos. Dijeron, no, de nadie, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se da como un enfrentamiento, cubanos versus Estados Unidos, y los Estados Unidos acepta retirarse del territorio, dejar que el territorio sea independiente, pero con una gran particularidad, que era, de alguna manera, introducir en la Constitución cubana un artículo que de alguna manera era lo que quería los Estados Unidos. Como que yo dijera, en la Constitución argentina hay un artículo que es el resultado de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos plantea esta situación. Bueno, yo me voy del territorio, pero a cambio ustedes tienen que poner una serie de artículos vinculados a mis intereses, los Estados Unidos. Esos artículos que estaban en la Constitución se va a llamar Enmienda Platt. ¿En qué consistía la Enmienda Platt, que se introduce en 1901? En dos cuestiones, que era el derecho de intervención, que acá es algo bastante particular, que la propia Constitución cubana acepta que los Estados Unidos podía intervenir sobre el territorio cubano cuando Estados Unidos lo creyese conveniente. Repito, que en la Constitución cubana se acepta que los Estados Unidos intervengan sobre la isla de Cuba cuando los Estados Unidos lo creyese conveniente. La otra cuestión es que, como fuimos viendo que sucedió en distintas partes de Asia, por ejemplo, un muy minoritario territorio de Cuba va a ser, de alguna manera, controlado por los Estados Unidos. No era mucho de la isla, pero sí era un punto que va a ser, ¿sí? No se llega a ver acá, Guantánamo. Así que es un puntito, no se llega a ni ver, es un puntito que está ahí, ¿sí? Guantánamo, cualquiera se lo pueden googlear, Guantánamo, ¿sí? Va a ser ese territorio que va a estar apropiado por los Estados Unidos, y eso ya se introduce en la Constitución cubana. La isla de Guantánamo hasta la actualidad sigue siendo, si bien está en la isla de Cuba, ¿sí? Es decir, está acá, es como yo digo, un puntito que está acá, un puntito, ¿sí? Como yo digo, esta estrellita que está acá, bueno, está ahí, y es Guantánamo, que ese territorio hasta el día de hoy es complicado decir, por eso no me cuido de decir territorio norteamericano. En realidad es un territorio que está apropiado por los Estados Unidos, ¿sí? En la actualidad lo que hay es una cárcel, pero una cárcel donde, ¿quiénes van a esa cárcel? No los presos que quiere el gobierno cubano, porque no es, digamos, es un territorio que está controlado por los Estados Unidos. Entonces lleva a presos que el gobierno norteamericano determina. Por ejemplo, ahora son los presos que están muy vinculados al tema del terrorismo,
como no los quieren en el propio territorio norteamericano, y los lleva a Guantánamo, ¿sí? Pero eso es hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, acá podemos decir que es un territorio, de alguna manera, es independiente políticamente, pero comienza a estar fuertemente controlado por los Estados Unidos. La isla de Guantánamo, y Estados Unidos va a extender mucho su influencia sobre Cuba. Podemos decir que sobre gran parte de la isla hay un dominio de tipo colonial. Perdón, me corrijo, no, neocolonial. Neocolonial, me corrijo, no es colonial, sino neocolonial. El gobierno de Cuba va a tener su constitución, su bandera, su idioma, ¿sí? En teoría va a ser independiente, pero va a estar muy influenciado por los Estados Unidos, que estaba ahí. Va a estar como muy controlada la isla por los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Porque dijimos que acá se desprende de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Puerto Rico, sí, que es, les muestro en el mapa, está justamente acá. Sí, hay como 3 islas. Cuba, la siguiente isla que es Haití y República Dominicana. Está en una misma isla y 2 países. Y una tercera isla, fíjense, grande, mediana y más chiquita, que sería Puerto Rico, ¿sí? Pero fíjense que el mapa dice Puerto Rico, United States, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en Puerto Rico? En Puerto Rico lo que sucede es que también, como decíamos antes, hasta el Tratado de París de 1898 era territorio español. En el Tratado de París, España renuncia a la propiedad del territorio, ¿sí? Y al igual que Filipinas, fue cedido a los Estados Unidos. Dijimos que en Cuba Estados Unidos se mete, pero después se va, entonces es un territorio independiente, pero tanto con Filipinas como con Puerto Rico, Estados Unidos ahí sí busca que hay un control, si se quiere, más directo del territorio, ¿sí? No tan indirecto como era con Cuba. Busca el control directo. El ejemplo más claro es que el gobernador, primero el nombre, fíjense, gobernador, no dice presidente, ¿no? El gobernador de Puerto Rico ya directamente era designado por los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué sucede actualmente? Digamos, acá entonces hay un dominio de tipo acá sí colonial, mientras que colonia. Mientras que dijimos que Cuba tenía un dominio más indirecto, más neocolonial de la isla de Cuba, ¿sí? Actualmente, ¿qué pasa en Puerto Rico? Tiene un estatus jurídico de Estado libre asociado, ¿sí? Donde, por ejemplo, ya el gobernador, que actualmente creo ya se llama presidente, lo eligen los puertorriqueños, ¿sí? Pero algunas cuestiones, esto estoy hablando de la actualidad, tiene que pedir autorización al gobierno norteamericano, ¿sí? Por eso dice, Puerto Rico ahora posee su propia constitución para regular cuestiones internas y sus habitantes son ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, pueden votar cargos electivos cuando tengan residencia efectiva en los Estados Unidos. Por ejemplo, tienen la ciudadanía norteamericana, pero para elegir presidente tienen que demostrar que viven en los Estados Unidos, ¿sí? En el territorio de los Estados Unidos. O para tomar algunas decisiones, ¿sí? Puerto Rico tiene que pedir la autorización al gobierno norteamericano, ¿sí? Digamos que lo que sucede actualmente es que Puerto Rico tiene mayor grado de libertad que antes, pero no tiene todo el grado de libertad que tendría un país autónomo, ¿sí? Ejemplo, Puerto Rico quiere pedir un préstamo, ¿sí? Si quiere pedir un préstamo, tiene que pedir autorización al gobierno norteamericano. Y si el gobierno norteamericano lo autoriza, lo pide, y si no, no. Cosa que no pasa con otros países, ¿sí? Bolivia, si quiere pedir un préstamo, va y lo pide, no le tiene que pedir permiso a nadie, ¿sí? Después si el otro te lo presta, no, es otro tema, pero vos pedirlo podés pedir. No le tenés que pedir autorización a nadie para pedir ese préstamo. ¿Por qué? Porque sos un Estado libre, soberano, ¿sí? Como sos soberano, vos pedís el crédito que quieras. Puerto Rico ni siquiera lo puede pedir si no el gobierno norteamericano no lo autoriza, ¿sí? Entonces fíjese que ahí hay, digamos, un dominio más de tipo colonial, ¿sí? Eso actualmente es un Estado libre asociado, se llama, que es lo que yo expliqué antes.
cuando nosotros estamos hablando, que sería fines del 1800, principios del 1900, Puerto Rico entonces era de España y después pasa bajo influencia norteamericana, ¿sí? Al punto tal que directamente el gobernador ya era designado por los Estados Unidos. Entonces, mientras acá en Cuba hay un dominio de tipo más neocolonial, acá hay un dominio más de tipo colonial, ¿sí? Una cuestión muy importante, ¿sí? Sería el caso de digamos, esto sería una forma, una metodología de dominio, forma de dominio colonial, ¿sí? ¿Cómo se dominaba? Que esto, les reitero, fíjense lo que decía acá. Porque está perdido. ¿Sí? Bien, no, me equivoqué, perdón. Vamos a corregir por las dudas. Forma de dominación, me equivoqué yo, perdón. Forma de dominación neocolonial. Ahí va, ahí está corregido. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. Se refiere a la influencia primera que esto ya lo leímos, pero por las dudas, ¿sí? Que una potencia ejerce sobre un país de manera económica, social y cultural. Fíjense que no dice política. Se habla de imperialismo informal, por ejemplo, cuando los intereses de una potencia dominan la economía de otro país, ya sea porque sus empresas controlan las actividades más significativas, es decir, empresas del país dominador entran en la periferia, entran en el país dominado. Ejemplo, si yo tengo al país Estados Unidos y a algún país de Centroamérica, ¿sí? O sea, por ejemplo, Nicaragua, acá tengo a Nicaragua y acá Estados Unidos. Empresas de los Estados Unidos toman el control de la economía de Nicaragua. Ahí había un tipo de dominio, pero Nicaragua tiene su constitución, su bandera, su lengua, su presidente, ¿sí? Es como que Nicaragua políticamente es independiente, pero económicamente, esto sería el país central, Estados Unidos, domina, empresas de los Estados Unidos dominan a Nicaragua, que sería la periferia. Centro, periferia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta diapositiva? Justamente una empresa muy importante, ¿sí? Que esa empresa muy importante era la United Fruit Company, ¿sí? Era una empresa, no era del gobierno norteamericano, sino que era una empresa de capitales norteamericanos, ¿sí? Se dedicaba a la producción y comercialización de frutos tropicales, ¿sí? El área sobre el cual va a desarrollarse es el Caribe, que serían las islas del Caribe, ¿sí? Centroamérica, que sería todo esto, ¿sí? Y el norte de América del Sur, norte de América del Sur. ¿Sí? Fíjense que acá ya está Colombia, ¿no? Acá tendría Colombia, Venezuela, bueno, Brasil, Perú, Argentina, ¿sí? Entonces sería el norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Era obviamente propietaria era una empresa que era propietaria de grandes extensiones de tierra, ¿no? Y ahí producía frutos, pero además controlaba los ferrocarriles de la zona, lo que entraba y salía al país porque tenía, digamos, una flota de buques, ¿sí? Puertos, telégrafos, ¿sí? Es como que yo ahora diga, bueno, controlo celulares, mi empresa controla los celulares, controla internet, ¿sí? Además controlo los ferrocarriles, además controlo los barcos que entran y salen del país. Entonces, fíjense que ahí como esa empresa comienza a controlar mucho en un país y controla todo eso, ¿no? A pesar de que el gobierno lo elijamos y todo eso, o hay una empresa ahí que comienza a controlar mucho de lo que pasa en ese país, ¿no? Y con relación a la mano de obra, ¿sí? Además piensen que eran países pequeños, digamos, ¿no? Entonces, si controla la tierra, controla la tierra, porque yo soy dueño de esa tierra, controlo los ferrocarriles, los telégrafos, los puertos, la flota que entra y sale del país, porque todo es mío, es una empresa muy poderosa, ¿no? Además, establecía como en relación a la mano de obra,
¿sí? Que estaba, bueno, era generalmente de Centroamérica o del Caribe, ¿sí? Lo que llamaba el pago a destajo, que era pago por producción, ¿sí? Esa mano de obra directamente ya vivía en barrios de la empresa y eran formas de pagarle en el cual no le pagaban en sí mismo en dinero, sino que yo te pagaba en unos vales, ¿sí? Como unos papelitos que vos podías, no, vos estabas obligado a recibir y los tenías que gastar en los almacenes y tiendas de la empresa. Es como que yo te diga, el Colegio Agustiniano a mí me paga, en lugar de pagarme en pesos, me paga con unos papeles que únicamente puedo gastar, porque es el único lugar que me los recibe, en locales que además son del colegio. Entonces yo me quiero comprar una remera, no puedo ir no sé, a un local de ropa que a mí me guste de San Martín. No, tengo que ir al local de ropa que es, el Colegio Agustiniano es dueño de ese local. Entonces yo al Colegio Agustiniano le vendo mi fuerza de trabajo, porque soy trabajador, me paga en vales, y esos vales yo no puedo decir, bueno, voy a un local, no sé, voy al Zara que está en Avenida Santa Fe y me compro ropa ahí. No, me lo tengo que gastar porque el Zara no me recibe, o el Mistral no me recibe esos papeles. El local Mistral lo único que me recibe es pesos o dólares, pero le tengo que pagar en esa moneda. Yo lo que tengo es un papel que dice Colegio Agustiniano 10. Bueno, ¿eso dónde me lo reciben? Bueno, nada más que en un local de ropa que es del Colegio Agustiniano. Entonces, fíjese, yo trabajo para el Colegio Agustiniano, me paga esos vales, y esos vales en realidad terminan en el Colegio Agustiniano, porque yo cuando me llevo la remera le pago en ese vale. Entonces, la empresa ahí también tenía esa forma de vincularse, por eso dice de relación con la mano de obra, ¿sí? Repito que la empresa es la United Fruit Company, ¿sí? De capitales norteamericanos. Esas empresas controlaban, ¿sí? Eso sería enclaves. El concepto de enclaves ya lo expliqué en el caso de China. De China ya hablé de los enclaves, ¿sí? Eran territorios, que eran esas tierras, ¿sí? Donde se producían las frutas, ¿sí? Las frutas tropicales, ¿sí? En la cual lo que sucedía dentro de esos territorios estaba fuertemente decidido por la empresa. Además, esas empresas de la burguesía norteamericana eran muy apoyadas por el gobierno norteamericano. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Esa empresa, la United, por ejemplo, tenía todo lo que ustedes ven ahí marcado fíjense que acá dice dónde tenía bananas, dónde tenía la producción de azúcar, dónde tenía la producción de cacao, ¿sí? La United, ¿sí? Donde había servicios de estaciones de radio, también de la United, ¿sí? Entonces, fíjense que estaba en Panamá, Nicaragua, Honduras, ¿sí? Guatemala, Cuba, ¿sí? Jamaica, como ahí son donde estaba la United, ¿no? Entonces, y la United estaba fuerte, como era una empresa de la burguesía norteamericana, estaba muy apoyada por el gobierno norteamericano. Ahora, ¿cómo se relacionaba con el gobierno, con los gobiernos? Por ejemplo, si tenía tierra en Panamá, ¿cómo me vinculaba con el gobierno de Panamá? Si estaba en Honduras, ¿cómo me vinculaba con el gobierno de Honduras? Uno podría suponer que el gobierno tiene más poder que la empresa y el gobierno debería, como de alguna manera, como justamente es el gobierno, es el que representa al pueblo de Honduras, el que de alguna manera tiene más poder que la empresa y puede poner condiciones. Ejemplo, decirle a la empresa en el gobierno de Honduras, por ejemplo, decirle a la United, no, mira, en mi país vos no le podés pagar en papeles, vos le tenés que pagar en la moneda del país. Si tu empresa está en Argentina, le tenés que pagar en pesos. Vos no le podés pagar como a vos se te cante en papeles que solo utiliza en tu tienda. No,
vos le tenés que utilizar vos le tenés que pagar en pesos. Si después el obrero quiere gastar su sueldo en tu negocio o en otro negocio, o mitad y mitad, bueno, eso ya es un tema del obrero, donde lo quiera gastar, pero vos le tenés que pagar en pesos para que el tipo pueda gastarlo donde quiera. Bueno, ahí, fíjense, habría una medida en la cual el gobierno se impone a la empresa. Bueno, en ese contexto pasó algo muy diferente, donde la empresa, en este caso la United, tenía más poder que el gobierno, sobre todo porque eran empresas que estaba apoyada por el gobierno norteamericano, ¿sí? Y donde al controlar la tierra, controlar los puertos, controlar los ferrocarriles, controlar las comunicaciones, hacía que la empresa tuviera más poder que el gobierno. Y de alguna manera, en lugar de el gobierno ponerle condiciones a la empresa le pone condiciones al gobierno. ¿Sí? Ejemplo, el gobierno viene y me dice, no, mirá, acá como estamos en Honduras, le tenés que pagar en la moneda de Honduras, porque es lo que corresponde y es lo que hacen todas las demás empresas, ¿sí? La United decía, mirá, no, yo le voy a pagar en vales. ¿Sí? Así que esto a partir de ahora va a ser así. Y es lo que terminaba sucediendo, ¿sí? ¿Sí? Generalmente cuando una empresa tiene mucho poder, obviamente tiene maneras de presionar para que se haga lo que quiere la empresa. Yo, por ejemplo, te puedo decir, mirá, si yo controlo los puertos, los ferrocarriles, controlo mucha la tierra, ¿sí? Pero mirá, si vos me obligás a hacer algo que a mí no me gusta, yo te echo a toda la gente a la calle. Y listo. Así la gente se queda sin trabajo. Entonces ahí es una situación en la cual el gobierno está contra la espada y la pared. Y si la empresa es muy poderosa, el gobierno termina cediendo. Entonces dice, no, bueno, también pagale en vales. Prefiero que le pagues en vales antes de que no tengan trabajo. ¿Sí? Digamos, fíjense que hay, si bien el gobierno, hay un gobierno de Honduras que tiene su presidente, su bandera, su constitución, el gobierno no terminó haciendo, digamos, no se terminó haciendo lo que quería el gobierno. Por ejemplo, pagarle la moneda a Honduras, sino que se terminó haciendo lo que le convenía a la empresa, que era pagarle los vales. Entonces, la United le pagaba con los vales, los obreros tenían que gastar esos vales en negocios de la propia United, que por ejemplo tenía empresa de, además de los frutos tropicales, almacenes y tiendas donde vendía ropa. Entonces el trabajador tenía que gastar su sueldo en los locales de la United. El gobierno había querido que se le pagara en la moneda local, pero se impuso la empresa. Entonces fíjense ahí cómo se da un dominio de tipo neocolonial, por eso lo corregí. Una forma de dominación neocolonial, donde ahí uno podría preguntarse, en Honduras, ¿quién manda? ¿El gobierno de Honduras, que representaría al pueblo, o la empresa? ¿Sí? Obviamente uno tendería a pensar que en este contexto, sin estudiar la situación, uno diría, bueno, el gobierno, supuestamente. Ahora, si uno le empieza a estudiar a fondo, se da cuenta que la United tenía mucho poder en toda esta zona. Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica. Bien, este caso sí lo vamos a cancelar. ¿Sí? ¿No va? Y vamos al de Panamá, ¿sí? Que sería, en relación a Panamá, acá también volvemos a señalar, en el caso de Panamá es bastante particular porque Panamá, que estaría acá, es como el último país de América Central. Fíjense que es el último acá, América Central. ¿Sí? Panamá era parte del territorio colombiano. ¿Sí? A ver si tengo un... acá. ¿Sí? Panamá era parte del territorio colombiano. ¿Sí? Pero ahí surgió una particularidad, ¿sí? Que consistía en que Estados Unidos, ya para fines del 1800, digamos, Estados Unidos, si bien no era la potencia que es ahora, ¿sí? Ya se veía que era un país bastante importante, ¿sí? Un país muy importante. Y su economía iba creciendo fuertemente. Un indicador de que tu economía va creciendo fuertemente es que como que vos creces a nivel comercial, ¿no? Vos buscas vender, ¿sí? Y obviamente compras también, ¿sí? Obviamente siempre más buscas vender que comprar, ¿no? Pero Estados Unidos necesitaba como que su nivel de comercio iba creciendo, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa con China ahora.
donde la economía china creció tanto que ya necesita vender sus productos, entonces ustedes van en su casa seguramente deben tener un montón de productos chinos. Bueno, eso pasaba con los Estados Unidos a fines del 1800. Ahora, el problema de los Estados Unidos es que lo que necesitaba era, acá está, los Estados Unidos era un país muy de costa a costa, ¿no? Fíjense, esto del Atlántico, y acá está el Pacífico, era un país de costa a costa, y lo que necesitaba era un lugar como de paso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo Europa lo tengo por acá, ¿no? Entonces, si hay un producto, y acá se llega a ver algo de los Estados Unidos, ¿no? Fíjense, tal vez acá hay un producto de los Estados Unidos, pero tiene que llegar a Europa, que sería esto. El producto tenía que cruzar todo el país para recién acá llegar a un puerto y de acá ir a Estados Unidos, ¿no? Cruzar todo el territorio por vía terrestre, lo cual es caro y a veces era lento, peligroso, ¿sí? Cruzar todo el territorio desde el Pacífico hasta el Atlántico, de acá ponerlo en un puerto y cruzar. Lo mismo si un producto tenía que llegar a la costa del Pacífico. Esto es el Pacífico. Un producto tenía que, si venía de Europa, llegar hasta acá, de acá cruzar todo el territorio y ahí llegaba a la costa del Pacífico. Entonces, el crecimiento de la economía norteamericana fue tan grande, ¿sí?, que ahí Estados Unidos se da cuenta que necesita vender y de alguna manera en menor medida comprar. Pero esto era poco práctico, ya sea para los productos que entraban o salían de los Estados Unidos, hacer todo el recorrido que dije antes. Entonces, ¿qué comienzan a buscar? Algún lugar de paso, ¿sí? A través de, estoy hablando lugar de paso en sentido de un transporte marítimo. Sí, porque acá, digamos, acá se puede llegar, no es que no se puede llegar, pero era todo esto por vía terrestre. De alguna manera, lo más económico era directamente el transporte marítimo. Entonces, comienzan a buscar un lugar de paso. Lo cierto es que no lo había. Entonces, si uno quería llegar a Europa, transporte marítimo, tiene que hacer esto. Y ahí llegar. Fíjense que esto en términos económicos es carísimo. Tiene que dar toda esta vuelta, ¿no? La distancia, lo que había que buscar era como acortar la distancia, que sea más corta, porque es evidente que esto se puede hacer, pero es carísimo. Piensen que si el flete es muy caro, el producto es muy caro. Lo mismo para entrar. Un producto de Europa tiene que hacer todo esto. Lo cual acá llega con demora el producto, va a tardar y va a ser caro el flete. Entonces, ¿qué se le ocurre a Estados Unidos? Buscar un lugar de paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digamos, pasar a través del transporte marítimo, porque acá se puede pasar del Pacífico al Atlántico, pero por tierra, pasar vía marítima del Océano Pacífico al Atlántico, del Océano Pacífico, que yo lo tengo acá, al Atlántico. Había que buscar como un pasaje que naturalmente no existía, no es que había uno, no existía ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte de América un pasaje. Salvo este, ¿no? Obviamente, el que dije antes. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Bueno, buscan la parte más angosta del territorio americano. Que si ustedes ven, digamos, como en lugar de no sea tan ancha, sino la más angosta. Si uno mira el mapa, ¿sí? Si uno mira este mapa, ya se da cuenta cuál es esa parte más angosta. ¿Sí? ¿Qué sería? Esta. Entonces, lo que buscan es la parte más angosta que estaba en Panamá, ¿no? Pero ahí había un problema, que Panamá era de Colombia. ¿Sí? Entonces, todo lo que expliqué antes sería la necesidad de comunicación. Fíjense, Estados Unidos necesitaba, ¿sí?, comunicar
Estados Unidos necesitaba comunicar el Pacífico con el Atlántico. Entonces, ahí se inicia la construcción de un canal, ¿sí? Porque dijimos que naturalmente eso no existía, ¿sí? No había un lugar de paso en el que se pudiera pasar del Pacífico al Atlántico, entonces se comienza a construir, ¿sí?, un canal de paso entre el Pacífico, que lo tengo acá, y el Atlántico en Panamá. ¿Sí? Esto, fíjense, hacia 1881. En un momento Colombia, porque Panamá era parte de Colombia, busca como decir, bueno, ya que estamos construyendo esto y el principal beneficiado va a ser los Estados Unidos, o no sé si el principal, pero va a ser uno de los beneficiados, va a ser Estados Unidos, ¿sí? Bueno, busca como llegar a algún acuerdo, porque en realidad por ahí van a pasar sobre todo buques de distintos países, pero un beneficiado fuerte iba a ser los Estados Unidos. Entonces, ahí lo que plantea los Estados Unidos es alentar, favorecer a la población de Panamá que estaba acá, que se quería separar de Colombia, como alentar la independencia de ese lugar, ¿sí? Lo cual lo logra, es decir, población de Panamá con apoyo norteamericano se separa de Colombia, ¿sí? Por eso dice, Estados Unidos impulsó una revolución separatista, esto de que se quiere separar, y se forma la República de Panamá en 1903. Entonces, con el territorio ya separado, Estados Unidos accede a la construcción del canal, ¿sí? Como que avanza fuertemente sobre la obra y le dice, mira, yo te aliento la separación, ¿sí? Entonces, te construyo el canal, dicen los Estados Unidos, en tu territorio, que es Panamá. Panamá ya era otro país, ¿sí? Pero lo que sí, como que te lo construyo yo. Hasta 1999 utilizo el canal. Digamos, como que el beneficio económico es para mí, ¿sí? Y lo utilizo, ¿sí? Además, accede al control de las tierras que estaban como al lado del canal, ¿sí? Y esto se lleva a cabo. Seguramente, no sé si alguno viajó, pero el canal de Panamá, primero, existe hasta el día de hoy, ¿sí? Existe de hecho, esta foto es actual, no es de este año, pero es actual, es una foto actual, ¿sí? Estados Unidos devolvió el canal en 1999, pero bueno, aprovechó fuertemente la utilización del canal y hasta el día de hoy es uno de los pasos más importantes del mundo, ¿sí? Como ya lo dije, es algo que uno no tiene mucho en la cabeza, ¿no? Porque uno piensa, no sé, en ómnibus, camiones, de última ferrocarril, aviones, pero en realidad el transporte marítimo es muy importante hasta el día de hoy porque la mayor cantidad de bienes de comercio mundial, que para nosotros es muy importante, porque si nosotros miramos alrededor, estamos llenos de productos del extranjero, ¿sí? Y esto pasa en gran parte del mundo, ¿sí? De tener productos de otros países. En la actualidad, la gran parte de esos productos circulan vía marítima, con lo cual los pasos son muy importantes, controlar esos pasos, ¿sí? Porque tal vez, si tendría que viajar algo de Europa a Estados Unidos, ¿sí?, hacerlo, como yo dije antes, que es por acá abajo, es muy caro y sería muy difícil de que se diera. Ahora, teniendo el paso, es mucho más accesible, ¿sí? Entonces, bueno, acá ven el paso, ¿sí? Fíjense, bueno, este mapa está medio... Bueno, acá está el Atlántico, acá está el Pacífico, ¿sí? Bueno, y esto se construye esto, la línea roja que ustedes ven, ¿sí? Entonces acá estaría en el Pacífico y acá estaría en el Atlántico, ¿sí? Bueno, esto es una foto actual, ¿sí? Lo que decíamos es que este canal va a ser explotado por los Estados Unidos y estas tierras que estaban acá al costado también eran norteamericanas, ¿sí? En Panamá, ¿sí? Como los niveles del mar del océano Pacífico y el océano Atlántico eran diferentes y además se necesita cierto caudal de agua para que son buques que son muy grandes y tienen mucha carga, entonces se necesita cierto nivel
de agua para que pueda circular esos buques. Todo eso hubo que construirlo, ¿sí? No, dijimos, no había un paso natural, ¿sí? Que en realidad lo que se construyó es esta imagen que ustedes ven acá, que sería como un sistema de piletas, ¿no? De donde se van llenando, que acá algo se ve también, ¿no? Son como piletas que se van llenando de agua, entonces el buque pasa, ¿sí? Después se pasa el agua a la otra pileta, entonces se mantiene como un caudal de agua en esas piletas para que los buques puedan transportarse, ¿sí? Puedan llegar, sí, los buques puedan transitar en realidad de lado a lado, ¿sí? Fíjense, esta pileta, esta que yo veo acá, ¿sí? Estados Unidos ahí controló fuertemente lo que sucedía en Panamá. En realidad, de hecho, Panamá, el recurso más importante que tiene en ese momento era el canal. Estados Unidos obviamente algo de dinero le va a ir dejando a Panamá, ¿sí? Y era el principal ingreso que tenía. Entonces, fíjense ahí, como pasó con la United, que en este caso el control del canal era lo que Panamá más ingresos le dejaba, ¿sí? Lo mismo que pasaba con la United es que lo que más ingresos me da en mi país, Honduras, es la United. Entonces, como yo el gobierno sé que lo que más plata me deja es, si soy Panamá, el canal, si soy otros países, la United, es como que ahí estoy en una posición de poder como débil, porque el otro también sabe que es lo que más plata me deja. Entonces no me da hacerme el loco con el que maneja el canal, que era los Estados Unidos. Porque si me va a Estados Unidos o me bloquea, perdí. Lo mismo si soy Honduras con la United. Yo sé que la mayor cantidad de ingresos me entra por la United. Si me hago el loco con la United y me pongo duro, bueno, fui. El otro me puede limitar económicamente hablando. Entonces accedo a lo que me pide. Lo mismo pasa con Panamá y los Estados Unidos. Entonces, en este contexto, ¿sí? ¿Sí? Me quedan 5 minutos. Sí. No, corto ahora y después seguramente voy a armar un video en el cual termine este tema. Sí, que tiene que ver con la política exterior norteamericana y un tema más. Sí, nos quedan 2 temitas, pero lo voy a grabar en otro video. ¿Sí?